Abrimos ya nuestra programación, ya saben, como siempre a esta hora, con el análisis de lo que ocurre en nuestro entorno más cercano y también el más alejado. Hoy con la oportunidad de charlar con 4 de nuestras habituales colaboradoras, aunque Belén Galindo hace bastante tiempo que no nos acompañaba porque durante 3 años ha estado en Estados Unidos y hoy ya vuelve al programa. ¿Qué tal, Belén Galindo? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Maya. Buenas tardes. Estoy feliz de volver a veros, de estar aquí con vosotros. Me encanta el plató, me encanta lo guapísimas que estáis, pero cómo os conserváis como los buenos vinos. Como tú, Belén, que todavía vienes más guapa, ¿eh? Gracias, Amaya. Bueno, y por cierto, que tendríamos mucho que analizar también de toda la contienda política americana, pero lo dejaremos para otra tertulia, Interesantísimo, ¿no? Este ¿verdad? año yo creo estas próximas elecciones van a ser decisivas, porque no solamente van a afectar al entorno americano, sino al entorno mundial. Siempre es así, pero esta vez más que nunca. Si quieres un día lo analizamos. Así es. Amaya. Bueno, efectivamente, un día nos vamos a fijar en los entresijos de las elecciones y del sistema político americano y de los mensajes claves que se lanzan desde allí a todo el mundo. Pero hoy, desde luego, tenemos otros temas que analizar que nos hacen mirar a Francia, a Kabul, a Alemania y a toda la serie de atentados y de locuras que estamos viviendo en el mundo. Ana Belén Albero es abogada y hoy también está con nosotros. ¿Qué tal, Ana Belén? Bienvenida. Contenta de veros otra vez a todas de nuevo. Y recién llegada de vacaciones. Recién llegada de vacaciones, sí, Como nada tu mejor. color indica, ¿no, Ana Belén? ¿Qué tal? Hay que ¿Lo has pasado aprovecharlas, bien? lo he pasado fenomenal. ¿Sí? Ahora ya de vuelta a la rutina y a la normalidad, que se vuelve rápido, ¿eh? Parece que se va a costar volver, pero se vuelve muy rápido. Exacto. Sí. Bueno, con nosotros también está hoy Mamen García. ¿Qué tal, Mamen? Hola, María, pues periodista, encantada compañera de la estar cadena con SER. ¿Cómo vosotras estás, otra vez, Mamen? de ver a Belén, que hacía Sí. tiempo que no le veíamos. Encantada. ¿Y trabajando ya de vacaciones? Trabajando, no, yo todavía no En me he ido de plena actividad, vacaciones. ¿verdad? Eso es. Eso sí, es, sí. y además en plena actividad de verdad, porque no está siendo este precisamente un verano muy relajado informativamente. Ujú. Además de Mamen? verdad, pero bueno. Exacto. Rebeca Sánchez, también compañera, periodista y también recién llegada de vacaciones, como su color indica, insisto. ¿Qué tal, Rebeca? Bien, pues ¿Cómo encantada estás? de estar aquí, pese a, bueno, todas igual de locas, pero no tanto como la actualidad, como Así bien has es. dicho. O sea que nada, seguimos aquí y encantada de estar. Así es. Bueno, ¿y hay más miedo para viajar, creéis, ahora, tras todos los sucesos que desafortunadamente estamos contando a lo largo de este verano y que nos hacen ver, bueno, como hoy un sacerdote de más de 80 años ha sido degollado en Francia, como asistimos el fin de semana a los atentados de Kabul, bueno, pues la masacre en Niza, Alemania, todo el mundo en el punto de mira, ¿no? Ana Belén, ¿da más miedo? ¿Estamos Yo creo- inseguros? ¿Qué Yo creo que sensaciones sí que da tienes? más miedo. Yo personalmente sí que siento más miedo, aunque entiendo que no debería, porque es como la forma en que nos ganan es con ese miedo. Pero sí que es cierto que antes parecía que todo pillaba más lejos, luego parecía que pillaba en aeropuertos, en estaciones de metro, pero ahora, claro, está al cabo de la calle, en una calle pública, en un establecimiento de comida rápida, en una iglesia. Al final está ya aquí, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una sensación de miedo a la hora de viajar, a la hora de salir. Para mí sí. Sí, Rebeca, precisamente tú, bueno, pues vienes del corazón de Europa, como nos has indicado, ¿verdad? Desde Croacia, ¿no? Que has estado ahí de vacaciones. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Da más miedo? ¿Ves cierto nerviosismo en los aeropuertos, en las ciudades? Bueno, no sé, ¿qué sensaciones percibes en Europa? Quizá más seguridad, ¿no? Sí que es verdad que de otras veces que he viajado ahora sí que he notado como más ¿Ah, sí? seguridad, mucho más estrictos en lo que son las aduanas y todo esto, pero realmente quizás inconsciencia, que puede ser, pero bueno, tampoco es tan... No he tenido mucho miedo a la hora de viajar ni a la hora de plantearme viajes, o sea, quiero decir, lo que nos puede pasar igual aquí que en otro lado, entonces tampoco voy a permitir o no me permito a mí misma, ¿no? Que eso coarte un poco las ganas de conocer otros países que yo creo que merece la pena, ¿no? Claro. Belén, bueno, la verdad es que asusta, ¿no? Ese de humanos sentir miedo, efectivamente. ¿Qué valoración, qué sensaciones te está produciendo? ¿Qué radiografía podemos hacer ahora mismo del mundo? Un mundo complejo en Europa, fuera de Europa, en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Ante estas masacres? Yo por delante voy a decir que a mí no me van a amedrentar y que yo no voy a dejar de hacer mi vida normal con las precauciones lógicas, porque obviamente no nos vamos a comprometer, ¿verdad? Pero sí te voy a decir que hay algo que yo creo que no vemos todavía y que veremos con perspectiva, que el tiempo y la historia nos dirá, y es que estamos en guerra. Y estamos en una guerra ya donde los escenarios no se disputan o las batallas no se disputan en campos de batalla, sino que han traído el campo de batalla a nuestra casa, a nuestro salón de estar, a nuestras plazas, a nuestros lugares más cercanos. Eso es algo que por primera
primera vez en la historia está sucediendo. Yo creo que no somos muy conscientes porque todavía pensamos que son hechos aislados y que no va con nosotros, a pesar de que lo sentimos cada vez más cerca. Pero esa es la realidad. La primera victoria que están teniendo estos terroristas es traer la guerra a nuestro hogar, a nuestra casa. Y esto es algo, insisto, sin precedentes, para lo que debemos estar preparados, porque por desgracia yo creo que esto no va a terminar a corto plazo y que es una cuestión de educación fundamentalmente, y es una cuestión también de que a partir de ahora vamos a vivir en otro entorno, en otras sociedades muchísimo más protegidas, como decíais, porque la única forma de evitarlo a día de hoy ya no se trata de poner fronteras ni de evitar que nadie entre o salga, es que están aquí, son parte de nuestras sociedades, y tan solo con la educación a largo plazo, con la cultura y con el cuidado o la prevención se van a poder evitar masacres como la que hemos vivido en los últimos días. Así es, Mamen, asistimos perplejos casi cada día a un asesinato. Bueno, lobos solitarios cobran protagonismo en toda esta triste historia, o bien grupos más organizados, ¿no? ¿Qué hacer ante toda esta situación Pues que es increíble? complicadísimo. Yo creo que nadie sabe cómo actuar, por lo que decía Belén, que coincido totalmente con ella. Yo creo que es una nueva forma de guerra que nos ha pillado desprevenidos, y cómo puedes prever, ¿no?, que, como decías tú, un lobo solitario se inmole o entre a una iglesia y decapite a un cura. Es que es complicadísimo, porque o coja un camión y se choque contra un montón de gente y deje un montón de muertos, como sucedió en Niza. Pues yo creo que es muy complicado. Hay que estar, sobre todo, luchando, como dice Belén, con el tema de la educación. Yo creo que es lo principal. Sí. ¿Qué impacto creéis que tiene también los medios de comunicación en el hecho de que se generan, bueno, episodios reiterativos, ¿no? Quizá con fórmulas distintas, si nos fijamos en Niza, si nos fijamos en Francia, pero a veces bueno, se crea un efecto bola de nieve, ¿no? Sí, es que ahí es un poco una contradicción, ¿no? Porque todo el mundo quiere o valora estar informado y conocer qué es lo que sucede en otros países, y es algo que incluso las redes sociales nos han permitido, ¿no?, conocer las cosas de manera inmediata, pero sí que es verdad que muchas veces te planteas hasta qué punto los últimos tiroteos, ¿no?, han sucedido de una manera, digamos, de contagio, ¿no? Entonces, yo sin duda, y como periodistas aquí, menos Belén, yo creo que todos valoramos un poco esa información, pero sí que es verdad que da miedo, o hay que quizá hacerlo con una cautela mayor, y ahí vosotros principalmente tenéis una responsabilidad mayor, ¿no? ¿De qué manera contarlo para que esto no suponga un contagio, o no hay manera de evitar que esto suponga un contagio? Es muy difícil, ¿no?, evitarlo, porque estamos estamos en las sociedades líquidas, los medios de comunicación son entornos líquidos. Es muy difícil ponerle a un río, ponerle al agua límites, pero al mismo tiempo, inevitablemente esto va a traer más y más. Esto ocurre históricamente, y desde el punto de vista ético, los periodistas sabemos que cuando informas, por ejemplo, de algo tan terrible como un suicidio, hay más suicidios que se desencadenan después de conocer esa noticia, porque siempre hay alguien que tiene latente ese miedo, ese deseo tabú, y lo mismo pasa con esto, ¿no? Hay mucha gente que está muy mal, que tienen enfermedades y que derivan en estos actos horribles. Yo creo que hay que caminar en la prevención y en la educación, porque lo que no puedes hacer es dejar de informar, de la misma manera que no podemos dejar de vivir o de salir de viaje. Pero yo una cosa veo, y es que en los próximos años, quizá me deis la razón o no, pero vamos a asistir al desarrollo de empresas, gente que se va a hacer rica con sistemas de detección, por ejemplo, vamos a entrar en una sociedad del control, eso sí, porque no nos va a quedar otra. La única forma de evitar muchas veces que estas cosas pasen va a ser poner más controles. No tienen por qué ser policiales, pero yo creo que vamos a tener que estar preparados a la larga. Intentemos que sean libertades menores, porque desde luego yo no quiero privarme de la información, no quiero privarme de la libertad de poder salir y viajar, y quizá tendremos que aceptar pequeñas restricciones, porque no nos va a caber otra. Cuando tienes al enemigo en casa y entran dentro de tu casa y en tu sociedad, ¿qué puedes hacer? Pues blindarte hasta donde puedes, porque están ahí, ¿no? Pero yo creo que les va a servir también para apuntarse el tanto, lo que decías antes de los lobos solitarios, ¿no? Antes quizá no se les daba la dimensión que se le puede dar ahora, que estamos a cualquier cosa que surge se le da muchísima relevancia, y yo creo que se les está haciendo apuntarse el tanto de actos o atentados que quizá no los hubieran reivindicado para sí, pero como ya están en el escaparate mediático, de esta manera parece que ganan en visibilidad, ¿no? Hay otro riesgo, que es esa ganancia de visibilidad y ese frivolizar o normalizar esas situaciones, ¿no? Y que en el mismo apartado de noticias te aparezcan estas noticias terribles, con otras mucho más frívolas, de forma que todos estamos de vacaciones donde estemos y a la vez estás leyendo cuánta gente ha fallecido o qué ha pasado en cualquier lugar del mundo, y al mismo tiempo celebrando esta doble... Pero desgraciadamente eso pasa con todo. Cuando te acostumbras, ¿no?, como con los datos del paro.
cuando das los datos del paro, pues parece que no estás hablando de personas, y son personas, Exacto. familias Sí. que tienen su historia. Con esto pasa Con igual, la se reiteración parece normaliza. que pierde valor, ¿no? Una información de tanta gravedad. No sé, yo creo que es igual más social y cultural. A mí me da un poco miedo, aunque por una parte sí que coincido con Belén, sí que me da miedo el hecho de dejar al Estado, digamos, como un ente que nos controle y nos trate como a niños, ¿no? Yo creo que quizá es algo más social y cultural que debemos trabajar, evidentemente ahí todos y el Estado inclusive, pero sí que me da un poco miedo dejarle todo el papel de protector al Estado, ¿no? Porque tampoco creo que sea el arma o la herramienta para controlarlo. Y sí que es verdad que, como decías, el tema de los suicidios, ¿no? El no comunicarlo, desde luego, yo creo que te deja por detrás muchas informaciones o muchas cosas de las que la sociedad nos debemos concienciar. Somos O sea, una sociedad adulta, no podemos por evitar eso, la y entonces información. tenemos que comportarnos también como cual, y aunque entiendo por dónde ibas, Belén, pero sí que es verdad que me da un poco miedo dejar todo en manos de unos pocos, que no creo que, aunque evidentemente nos representen por el tema de democracia, no creo que sea su Fíjate que obligación yo o su no poder. hablaba de Estado, porque creo que ni siquiera es cuestión de Estados, yo creo que es una cuestión global. Fíjate que cuando yo hablo de que asistiremos, y no lo valoro, yo no sé si es bueno o malo, porque a mí no me gusta que me controlen, ni tener que poner cercos, ni protegerme, pero digo que no nos va a quedar otra, porque no sé, fíjate qué duro, además de los escenarios y de esta guerra en casa, es que lo peor y lo terrible es que hablamos de personas que no tienen valor, no les importa perder su propia vida, ¿no? En el momento en el que alguien está dispuesto a inmolarse, es que puede inmolarse en cualquier lado, es terrible. Hablamos de yo creo que una doble vertiente casi imposible de parar, y es que te han acercado la guerra a casa, y es que además a ellos no les importa morir, es algo terrible, ¿no? Así es, bueno, profundizaremos en ello también próximamente con Javier Aisa, otro colega, otro compañero nuestro, periodista y experto precisamente en este tipo de conflictos. Cambiamos de tema, si os parece, y miramos a casa, miramos a la falta de gobierno y el gobierno en funciones de momento, ¿no? En nuestro país, hoy con ronda de consultas de nuevo, ya hemos asistido a unas cuantas y veremos a ver qué sucede, porque en principio el actual presidente en funciones, Mariano Rajoy, dice que sin apoyos no va a la investidura. Vamos a ver el papel, analizamos el papel de Ciudadanos, del Partido Socialista en este caso, y bueno, y qué posibilidad hay de que existan nuevas elecciones, se produzcan nuevas elecciones, nuevos comicios en España, ¿no? Ana Belén. Yo me pregunto a quién le beneficiaría eso. Entiendo que a nosotros, a los ciudadanos, no, porque llevamos ya mucho tiempo con esta historia, ¿no? Y me da mucha pena pensar qué cartas políticas están jugando a la hora de valorar la posibilidad de esas terceras elecciones, que ya me parecería mucha falta de responsabilidad, ¿no? Llegados a este punto. Desde luego. Yo creo que además esto es una cuestión política y social, ¿no? Yo creo que la repercusión y la culpa, entenderme, es de los políticos en cuanto a que lo que está pasando en España en el tema de las votaciones y demás es consecuencia de lo malo o lo bien, según quien lo mire, de cómo lo han hecho ellos durante los años anteriores. O sea, y yo creo que esto es la repercusión, y entonces ahora solo nos queda, pues no sé, ya que se pongan de acuerdo algún día y ver cómo funcionamos o cómo fluye esto, ¿no? Bueno, la semana pasada asistíamos a la configuración de las cámaras, cámara alta y baja, y ahora siguen dándose pasos. ¿Con qué Estas horas, posibilidades? precisamente, Eso es. Javier Esparza de UPN estará reuniéndose con el rey dentro de Sí. esa ronda de contactos. Esta mañana, precisamente, en la radio nos decía que sería un fracaso llegar a esas terceras elecciones, algo que yo personalmente comparto, ¿no? A mí me parecería ya una broma pesada, porque yo creo que todo el mundo está hartísimo de esta situación, y sobre todo creo que hay que dejar de lado un poco los personalismos, por así decir, y yo creo que cada partido tiene que ceder un poco, y si alguien se tiene que ir, Sí. no estoy diciendo de qué partido, pero en todos hay alguno que puede moverse. Yo creo que deberían echarse a un lado y facilitar un poco, ¿no? Pues la creación de este. Bueno, el rey nuevo precisamente gobierno. reclama o plantea o dice, ¿no?, que hay que hacer un máximo esfuerzo para evitar otro fracaso. Y el rey, como decías, Mamen, efectivamente se reúne con Javier Esparza de Unión del Pueblo Navarro, y también recibe a los líderes de Nueva Canarias, Foro Asturias, Coalición Canaria e Izquierda Unida. ¿Qué perspectivas tenemos de tener realmente un nuevo gobierno, Belén? A mí la verdad es que me da
una pena horrible. Y la imagen que estamos dando es penosa. La imagen al exterior, imaginaros un país, es que parece de risa, que tercera vez va a convocar elecciones porque no se ponen de acuerdo. En un país, además, donde tenemos semejante crisis. Al final, la pregunta que hacía Rebeca es, yo creo que la más inteligente. ¿A quién beneficia esto, no? Alguien sin duda se está beneficiando de esto. Por ejemplo, todos los que están inmersos en procesos pendientes de algún tipo de decisión judicial, toda la gente que está por ahí entre aguas y que saca partido de esto porque gana tiempo, y luego pensar en la crisis tan terrible que tenemos en secciones y en áreas fundamentales como son la sanidad, ¿no? Esta mañana he leído no sé dónde que ve una familia con cáncer, con metástasis, una pareja en Andalucía, al que le habían dicho vuelva usted dentro de 3 meses porque como no tenemos gobierno. Vamos a ver de qué estamos hablando. Esto es, la cuestión es que se permite, primero la ley, la Constitución lo permite, bueno, pues a lo mejor hay que, después de que esto se solucione, cambiar algo para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Que no nos volvamos a ver en esta situación, por ejemplo. Incapacidad, ¿no?, para llegar a un acuerdo, y hoy precisamente los líderes de las formaciones que han sido recibidas por Felipe VI decían que veían al rey más serio, quizá más preocupado que en ocasiones anteriores y receptivo, pero quizá con otra actitud también como jefe del Estado, ¿no? Las consecuencias que tiene mantenerse en funciones tanto tiempo. Claro, porque al final, a la larga, como decía Belén, ¿no?, si hay que hacer modificaciones para que esto no vuelva a pasar, si empezamos a ver que esto no funciona, las modificaciones pueden llegar a muchos extremos y a muchos lugares, ¿no? Entonces yo creo que, por una cuestión de responsabilidad, como decía antes, pero además, por muchas más cuestiones, es hora de que se llegue a un acuerdo. ¿Sabéis los miles de millones que cuesta cada vez que se convocan elecciones, por lo que hay que pagar en todos los ámbitos? Es que es una vergüenza. Pero es que el problema es de una responsabilidad, o sea, yo ya me meto en camisas de 11 varas, pero yo creo realmente que es que no han sido responsables desde hace mucho tiempo, condenando muchas cosas que no se han condenado y tomando medidas estrictas en cosas que no se han tomado. Entonces ahora, yo es que me da un poco la risa el poder pedirles responsabilidad, porque es que no veo que vaya a haber una responsabilidad, porque es que no la viene habiendo. Entonces, hay que explorar todas las posibilidades, decía el rey. Pero las posibilidades, en principio, de apoyos hacia Mariano Rajoy parecen complicadas. Los resultados están ahí. Por eso hay gente que dice que Mariano Rajoy se debería echar a un lado, que si el Partido Socialista no lo quiere apoyar... Es que Pero ¿no tenéis la sensación de que esto una y otra vez en este tema y en todos, es que solo miran por ellos, es que no son capaces... Por eso digo que se deberían echar a un lado, ¿no? Y si por pactar con alguien te tienes que... Un gesto de generosidad. Dejar tu puesto por el camino, pues oye, igual en este momento es lo que hace falta. Es como ver claramente que lo que siempre hacen y han hecho, y no todos, ¿verdad?, porque hay gente en la política fantástica, pero hay una mayoría que además es la que muchas veces mueve los hilos, que solo piensa en el partido, en el beneficio, en salir bien en la foto, en salirse con la suya, y esto no es lo contrario a la política, que es el bien común. Sí, es que yo creo que a veces falta sentido común, ¿no? Porque muchas veces escuchas propuestas de los diferentes partidos totalmente antagónicos y dices, pero bueno, si cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? Pues si te haces un mix perfecto. Y dices, no puedo entender que no sean capaces de ponerse de acuerdo todos por defender su partido, ¿no? No sé, a mí me parece algo... Bueno, así están las negociaciones. Veremos a ver cómo van concluyendo, por supuesto, esa serie de entrevistas con el monarca, con el jefe del Estado, y qué resultados tiene, bueno, estos pasos de cara a la configuración de un posible gobierno. Cambiamos ahora de asunto, ¿qué os parece? Dejamos los asuntos más complicados del área internacional y nacional para fijarnos en otro tema que yo creo que desata cierta sonrisa, como es ese juego de Pokémon GO, ¿no?, que nos está haciendo pues hablar tanto de él y que está también pues generando problemas de tráfico, generando problemas de seguridad pública incluso, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo este fenómeno que tantísimo está gustando a mayores, pero sobre todo a pequeños y adolescentes? Ana Belén. Pues a mí la verdad que todo el boom me pilló fuera también y y mis hijos no se enteraron, que es lo que importa, para que no se enganchen demasiado. El otro día leía, por cambiar un poco esa perspectiva, ¿no?, que estaba fomentando el ejercicio, hacer ejercicio, y que incluso había alguien que en Estados Unidos que había conseguido todos los Estados Unidos, porque además eso, en cada continente, en cada sitio hay diferentes, andaba 8 kilómetros diarios para a la caza del Pokémon. Yo te puedo contar que esto es cierto. Yo tengo 2 hijos y los 2 están ya a vueltas con los Pokémon. A mí de repente me sale un Pokémon aquí, me pillan otro aquí. O sea, yo por lo visto también tengo Pokémon, todo el día estamos rodeados de Pokémon. Y mis hijos han pasado de estar ahora en vacaciones, ¿verdad?, bastantes horas en casa, en el sofá o jugando con los videojuegos,
a estar todo el día en bicicleta por la calle y a salir a conocer Pamplona. El otro día mi hijo mayor me decía, oye mamá, pero qué bonitas las murallas. Digo, pues, sí. Bueno, son los beneficios también del juego, ¿no? Claro, y también porque hay quien dice, bueno, que se hacen más amigos, se hace más ejercicio, como estáis diciendo, bueno, en los se diferentes producen otro tipo de relaciones, ¿no? puntos turísticos de las ciudades hay, bueno, yo es que no estoy muy puesta, o sea, me lo he descargado Sí. porque ya tenía una intriga que no podía con ella, tengo que decirlo, pero sí que es cierto que en los diferentes puntos turísticos pues puedes encontrar Pokémon o herramientas para conseguirlos, entonces se supone que intenta fomentar un poquito también el conocer culturalmente, ¿no? Pues el entorno, pero claro, yo no sé si estás muy pendiente de lo que estás viendo más que de cazar el Pokémon. Pero bueno, de hecho aquí en Pamplona ya se han hecho varias quedadas, el otro día se hacía una en la Taconera para cazar Pokémon. Y bueno, estamos viendo, como decías, gente que se cae por los acantilados, gente que tiene accidentes de tráfico, gente que entra en propiedades privadas, gente que sube por fachadas para cazar Pokémon. O sea, yo creo que todo está bien con su La debido policía de límite, ¿no? Estados Se Unidos está yendo que la olla. recurre a Pokémon GO para capturar delincuentes, lo he leído esta mañana. O sea, ya esto es lo más. Yo sí que a nivel de estrategia de comunicación, ¿no? Que es igual de donde más puedo hacer un análisis, sí que es verdad que tecnológicamente no aporta ningún valor añadido porque la realidad bidimensional se venía haciendo desde hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que un poco esa estrategia de primero lo abro aquí y solo pueden verlo en Estados Unidos, Australia, tal, y ese regustillo a yo también quiero, ¿no? Y en cuanto llega aquí ya nos volvemos todos locos. Sí. O sea, sí que es verdad que ha hecho que esto sea una locura y una ola, vamos, imparable, que bueno, que lo mismo que ha subido muy rápido, sí que es verdad que en otros ejemplos se ha visto que cae con la misma intensidad, ¿no? Pero ya bueno, decían sí, que las mientras acciones tanto de viene bien. Nintendo Sí, ya se han estaban ya a la frenado baja, ya, pero de sí. todas formas, fíjate qué interesante la campaña, ¿no? O el puntazo y la contracampaña, ¿no? O la utilización después, por ejemplo, por organizaciones de la infancia. ¿Habéis visto lo que ha pasado en todas estas ONGs que han puesto la cara de un niño sirio junto a un Pokémon y encuéntrame a mí, ¿no? O sea, cosa que también ha sido criticada por UNICEF y por otras entidades que dicen que tampoco es bueno ese uso de la infancia y esa asociación de ideas. Y luego, preparaos, porque este año ya sabéis de qué se van a disfrazar todos en Nochevieja, ¿verdad? Ya tenemos la Y el tertulia desarrollo hecha que va ya. a tener la aplicación, porque yo creo Sí. que estamos hablando a nivel comercial, seguro que hay muchas marcas de, bueno, empresas que paguen, ¿no? Por tener en sus casas Pokémon para que la gente vaya y visite. Yo creo que incluso habrá quedadas ya por edades tipo Tinder, pero pokemonizando la... Eso es bueno, las Yo creo que puede consecuencias, tener un desarrollo curiosas, curioso. económicas que puede tener, ¿no? Habrá Sí. seguro ya personas pensando cómo rentabilizar, cómo hacer negocio de toda esta fórmula de realidad aumentada, aplicándola a diferentes espacios laborales y de la vida. Ana Belén. Es curioso porque algo tan sencillo, como dices, algo que ya venía estando desarrollado, algo que iba a decir que era casi más de nuestra época que de nuestros hijos, Belén, porque los Pokémon, bueno, no sé si de la nuestra tampoco, pero... Sí, pero los míos muy pequeños eran cuando empezó todo esto y ahora ya vuelve a estar Sin de embargo, moda. la de posibilidades que se han abierto para muchísimas cosas a nivel comercial y a nivel de diseño, como comentaba Rebeca. Sí, ¿no? Todo el tema de smartphone, que sea una tecnología tan desarrollada, al final ha permitido que esto pueda ser una realidad al alcance de todos, ¿no? Quizá algo era antes algo más de ferias o de sitios muy concretos y lugares muy concretos, y ahora está abierto a prácticamente todo el mundo, porque muchísimas personas tienen un smartphone, ¿no? Ahí era un poco lo que comentabas también, ¿no, Amaya? El hecho de que Nintendo pueda entrar, digamos, a las tripas y pida permiso para acceder a tu cámara, a tus fotos, que aunque sí que es verdad que supuestamente o presuntamente no lo va a utilizar, pero sí que es verdad que ahí estás dejando una puerta abierta a marcas para que éstas puedan rentabilizarlo de otra manera. Si Y lo somos que decía conscientes de también eso, ¿no? Mamel. El mayor control que tienen las firmas sobre nuestra vida y nuestros movimientos. No somos conscientes, No. Amaya, y es algo que está ahí, como bien dice Rebeca, preparaos, porque también yo creo que este es un primer paso. Me parece a mí que esto parece un juego de niños y no lo es, y este acceso va a traer una repercusión económica, pero también yo creo que otras aplicaciones que van a copiar este sistema de llevarte al sitio donde quieren que Sí, tú yo creo que vayas, va a ser ¿no? un antes y un después, Mm, como yo sucedió también con lo creo. Facebook o con Twitter. Yo creo que sí, que este Sí, va a ser otro de que los hitos que trasciende de ser tengamos. un sí. juego, de ser Sí, algo yo creo que sí. lúdico, efectivamente, para 4 o 5
único amantes de las tecnologías, sino que ya trasciende en gran medida lo que puede ser el ocio y la diversión. Sí, no solo llevarte al sitio al que quieren, sino obtener información sobre ti. Claro, que es lo que toda, vale. tú les das acceso a tu cámara, a lo que ellos quieran, incluso a través de la cámara a veces, y con un hackeo más o menos sencillo se puede acceder a toda la información que tienes en tu teléfono, esto con cualquier app. Tened en cuenta también, pensando mal, ¿verdad? Y volviendo al principio, si en un momento dado los piratas informáticos o a los terroristas les diera por utilizar este tipo de aplicaciones o conocer cómo somos y cómo vivimos y dónde estamos a través de todo esto, nos tienen en su puño. O sea, la tecnología es un arma de doble filo, bien utilizada, es fantástica, yo creo que es el futuro, pero es un arma que también dejas en manos de quien quieras, ¿no? O sea, a veces no sabemos ni quién va a manejar esa información y eso es así. Atención, por tanto, ¿no?, a todas estas posibilidades y bueno, consecuencias positivas y negativas, obviamente, de un juego que, está claro, divierte a quienes lo usan, ¿no? Hasta estamos cayendo nosotras en la tentación de bajarnos este juego de realidad aumentada, aunque no seamos tan amantes de la tecnología en este caso, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí con un amplio repaso a lo que ha sucedido en España, en el mundo, desde distintos puntos de vista, con ayuda de Rebeca Sánchez. Gracias, Rebeca. Ana Belén Albero, muchas gracias. Belén Galindo, gracias. Gracias, Amaya. Y Mamen García, muchísimas gracias, compañeras. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Nosotros vamos a seguir haciendo ahora mismo una breve pausa, les contamos pequeñas historias y volvemos en unos minutos con otros temas.